Estamos en el norte de Polonia aprovechando las carreteras que todavía quedan sin asfaltar para continuar con nuestro aprendizaje off-road y explorar la zona. Clau, ¿qué? ¿Tú harías esto off-road tú sola? Sí. Es muy facilito. El problema es cuando se empieza a embarrar o es zona donde hay surcos de riachuelo. Sí, yo el que menos me gusta son los surcos. Cuando hay surcos, como muy nerviosa desde atrás. Esto es como una carretera, pero sin asfaltar. Sí, realmente sí. Está en bastantes buenas condiciones todo. O sea, esta tierra tiene que drenar y absorber el agua que alucinas, porque para todo lo que llovió ayer, es increíble que esté así tan seco todo. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Y ahora mismo vamos a ir a ver una fuente dorada. Sí, escuchasteis bien. Vimos las fotos en Google Maps y es que el suelo es como dorado, como si fuera de oro. Dudo que lo sea, pero bueno. No logramos saber la razón del color, pero sí averiguamos una interesante historia. Es súper empinado, ¿eh? Dice la leyenda que la gente venía hasta aquí en busca de una fuente de agua mágica. Mira cómo resbala. Uy. Mantenía a las mujeres saludables y bellas todo el año, pero atentos, solamente si se lavaban el domingo de Pascua antes del amanecer y estaban en silencio durante todo el día. Traduciendo, que ese día las querían tener limpitas y calladitas. Ahí está la fuente ahí abajo. Y acabo de ver que había... ¡Ay! Tiene que haber otro camino mejor que este, porque había unos chicos en sandalias caminando por ahí abajo. Pero Coti siempre nos lleva por el peor camino del mundo. Ay, Ahora sí que se merece una lavadilla. Este primer contacto con la tierra nos ha gustado mucho. Ahora toca limpiar la moto y planificar el día de mañana, porque nos gustaría probar off-road con la moto cargada. Hola, ya tenemos la moto lista, cargada. Hoy es domingo y vamos hasta arriba de cosas porque como los domingos cierran los supermercados en Polonia, hicimos acopio de cosas para tener para esta noche. Tenemos aquí las bolsas estas hasta arriba de todo, el tambucho también, en mi mochila que llevo aquí, normalmente la llevamos guardada, hoy la llevo encima, a ver si cabemos bien los dos. Cabemos de sobra. Y vamos a hacer una cosa primero, que queremos engrasar la cadena, que vamos ya como 200 o 300 kilómetros, que teníamos que haberlo hecho, y nos vamos a un alojamiento, vamos a estar 3 noches en este sitio, necesitamos editar vídeos. Sí. Otra vez, sí, estamos aprovechando, en Polonia los alojamientos son un poco más económicos, son 21 euritos, y aprovechamos para sacar ventaja de eso y editar más vídeos, y dejar vídeos listos porque no sabemos cuándo volveremos a encontrar sitios económicos. Y dejamos a nuestro pesar la ruta por unos días, dejamos atrás este bello camping. Estuvimos muy cómodos, estuvimos muy bien, nos dieron todos los servicios que necesitábamos, nos pusieron la nevera a propósito para nosotros, nos dieron un calentador de agua para poder hacer las infusiones y los cafés de la mañana, las instalaciones son nuevas, nos dijo la mujer que el camping lo inauguraron hace 20 días, o sea, es todo nuevo. Contenta de haber encontrado este sitio, un poco triste porque estábamos muy bien y bueno, marchar siempre de sitios donde uno está a gusto pues se hace un poco más difícil, pero bueno, continuamos la ruta y ahora lo primero de todo, engrasar la cadena, que es importante. Y bueno, vamos a ir al lavadero donde estuvimos ayer lavando la moto, porque cuando le echamos el dinero en la máquina se quedó atrancada la moneda. Entonces Coti cogió una varilla, empezó a darle para que cayese la moneda y a nuestra sorpresa empezaron a caer más monedas de 2 zlotys. Al final
Salieron 12 slotis de ahí, más los 5 nuestros. O sea, ayer sacamos 17 slotis de Crocro y ahora iremos otra vez hasta allí. Aprovecharemos para engrasar la cadena y igual pagarle un poquito más de agua, que hay partes que quedó bastante sucia aún. Actualizamos. Abortamos misión engrase de moto en el sitio este de lavado. Vamos a esperar a llegar al alojamiento para poder descargar toda la moto, porque no somos capaces de subirla al caballete con todo el peso que tiene. No pudimos, a ver, es mucho peso. Qué vergüenza. Sí, es un poco vergonzoso, la verdad, pero... A ver, en vacío sí, si le quitamos el peso somos capaces, pero así... Sí, claro, en vacío sin problema. El tema es que si cargada no hay manera, porque como la suspensión cae tanto, no es poner el caballete y tirar la moto para atrás, es que hay como que levantar la parte trasera en peso y que va, ni de coña, es lo que hay. Bueno, vámonos para allá. Venga, arrancamos. Esto es nuevo, Lau. Le estamos cogiendo el gustillo a los caminos de tierra por esta zona. Ahora está cargados con todo. Ahora vamos a tope. El camino está bien, no te preocupes. De momento sí. Bueno, no me rayes, que si me dices que igual puede estar mal, yo... Muchos os reiréis, pero ir de pasajera en una moto no es nada fácil, y mucho menos en off-road y con un novato. Estas hierbas de aquí, estas plantaciones que huelen de una forma así algo fuerte, las llevo viendo durante todo el viaje y no sé qué son. A ver si alguien sabe qué es. Tengo mucha curiosidad, pero tampoco lo miré en internet. Pero es que siempre me huele y digo, ay, me huele así. Miro y siempre están estas plantaciones. ¿Qué será? Bueno, lo de este lado es trigo, eso sí. Pero lo de este lado no sé qué será. Pues mira, os lo voy a enseñar. Ya que Coti amablemente paró la moto. Por favor, ayúdame, ¿qué es? Tiene como unas vainas. Bueno, mira, lo voy a hacer con el móvil, así os lo enseño mejor. Parece como judía, vainas de judías secas. No creo que sean vainas de judías. ¿Veis los vainas? No, obviamente no son, pero parecen como algo así, o como mini vainas. O sea, como si dentro llevara algo, no sé, tipo guisantes o así. Ay, bueno, seguimos el camino. Pero antes aprovecho la pausa para hacer algo que quería hacer desde Francia. Es que en un campo de estos, cuando esté amarillo, me quiero marcar un gladiator. ¿Me grabarás así haciéndome gladiator? Bonito, por Dios, me encanta ir así por el campo. Mayorcete, el señor. ¿Eh? Mayorcete. Sí. Mayor, digo. Si veis comunicaciones extrañas es porque Lau se le quedó sin batería el intercomunicador. Sí, Coti y yo no nos oímos. Ahí vamos de off-roadenses hoy. Y mira, la moto cargada hasta arriba. Hoy es un día de pruebas porque es la primera vez que estamos yendo por este tipo de caminos con la moto así. Pero lo bueno de estos caminos es que puedes parar a hacer un pis casi en cualquier sitio. Después de este pequeño inciso, ya estamos listos para continuar el camino. Así que vamos a ver qué hay detrás de estas colinas. Cuando se acabe el camino hay que tirar hacia la izquierda, ¿vale? Vale. Por ahí había más caminitos off-road, ¿eh? Seguimos avanzando por tierra, pero esta vez con la moto cargada hasta arriba para ver qué tal se siente, aunque Lau parece que no lo lleva muy bien. Pues claro, hombre, es que el nivel de rebote en la parte de atrás es mucho mayor y me voy comiendo todos los baches con la espalda. Por aquí se complica. Espera, me ponía a girar a la izquierda. Vamos más abajo. ¡Uy! ¡Bajo! No. ¡Uy! Y encima, ahora se viene un camino de piedra suelta, cuesta abajo, y por la respiración de Lau, creo que no lo está pasando muy bien. Laura va cagadísima.
Yo voy callado porque voy concentrado tengo, de momento, como soy tan nuevo, tengo que ir pensando todo el rato lo que tengo que ir haciendo. Uy, Uy, yo voy callada porque voy muy tensa. uy, es arena. Y acojonada, se mueve esto, ¿eh? Por primera vez encontramos un poco de arena y atentos al curioso momento. Dios, qué tensión, no podéis imaginar la tensión que tengo encima. No entiendo la superficie y empiezo a pensar que hemos pinchado. No me parecía... ¿Qué? Que no me parecía que hubiera mucha arena como para que se hundiera la rueda. Se hundió, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Que se lo has pinchado? O sea, es lo único que... A ver, igual era blandito aquello. Sí, igual era blando. Madre mía, vaya caminos off-road nos está regalando Polonia del Norte. Que nos tienen agua. Mi cerebro se empieza a saturar con tanta tensión y sin darme cuenta empiezo a tararear cancioncitas. Para piedritas de las que le gusta al Lau. Chun 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 chun. Tururururururu. Turururururu. Turururu. Ahí ya es asfalto. Turururururu. Turururu. ¡Ole! 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 Sobrevivimos, otro día más de arroz. Tengo 2 piernas y 2 brazos. Y hoy con extra de dificultad que vamos hasta arriba. O sea, más Sí. cargados ya no podemos ir. No. Vaya personaje. Y yo sigo a vueltas con la rueda delantera. Coti está rayado. Se le hundió la moto y atrás se hundió, serpenteó un poco y él no pensaba que el terreno fuese blando y le sorprendió. Y ahora está rayado porque piensa que es la rueda. Finalmente solo fue paranoia mía, aunque por un momento me quedé bastante desconcertado. Llegamos en 300 metros. Igual es aquella casa de la izquierda, allá adelante. Yo creo que es esa casa de allí. Sí. Estamos buscando una playa con embarcadero. Aquí donde... Primero, la señora nos mandó mal, nos mandó a Casa de Cristo. Luego, vimos unos chicos por el camino que nos dijeron ir hasta allí y allí meteros. Llegamos a donde nos dijeron, no encontramos camino. Encontramos este camino y venimos por aquí abajo, pero nada, eso es la fiesta de los mosquitos. Y vimos que allá, al otro lado, hay también otro embarcadero, que hay ya más gente y parece lo que debe ser la playa del pueblo. Entonces vamos a ver si conseguimos llegar allí, porque no vemos la forma de llegar. Y mientras Lau lo está pasando un poquito mal. Yo. A ver qué entienden ellos por playa, igual no es lo mismo que entendemos nosotros. Pues parece ser que sí que lo encontramos, ¿eh? Jolín, hay instalaciones. Enseña ahí cosas. Parece que esto de aquí detrás es el edificio del ayuntamiento. Que antes estábamos ahí, pero pensamos que era una casa privada porque es una valla que estaba abierta, pero que era una valla. Y claro, era aquí. Fuimos a dar una vuelta del copón. Pero tiene mesitas para comer, tiene zona de ping-pong, zona de vóley. ¿Eso es ping-pong? Ah, ping-pong, vale. Claro, Pensé que decías ping-pong. el vóley. Tiene vóley aquí. Y luego por delante tiene también columpios, sombra, un embarcadero, joder, qué guay. Y creo que veo baños también. Hay un árbol pompón ahí. Árbol pompón. Nos llama mucho la atención estos árboles, los árboles pompones le llamamos. Los llevamos viendo desde Francia. Y es que yo creo que el pompón no pertenece al árbol, porque son hojas totalmente diferentes. ¿Alguien conoce este tipo de árbol? ¿Te vas a bañar? ¿Cuándo? Ahora mismo. O sea, ¿te vas a tirar? Sí. Pero encógete, ¿eh? Que aquí no sabemos qué profundo es. Alucinante la casa de Joana. Así que aprovecho para enseñaros el jardín mientras Coti se va a limpiar y engrasar la cadena de la moto. Pero como veréis, no puedo dejarlo solo porque siempre la lía. ¿A dónde vas, chaval? A recoger la moto, está engrasada. Engrasada. ¿Qué pasa, Cala?
Os voy a enseñar un poquito lo que es el jardín de la casa. Joana lo tiene súper bonito, zona de flores, con mariposas y demás. Y luego el pequeño huerto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, tío? La tercera, que al bajarla del caballete, como el suelo está inclinado para allá, se me fue hacia allá y ya no la pude recoger. Pues aquí va a estar difícil, porque desde ahí no va a haber forma de levantarla, ¿eh? Sí, me puedo colar por aquí. Tienes que ponerle la pata. Sin pata, te va a caer por el otro lado. ¿Vas a intentarlo tú solo? Realmente sí que quería intentarlo yo solo, pero al ponerme del lado derecho de la moto me di cuenta de que casi no tenía espacio para poner los pies, ya que debajo de las plantas había un desnivel de aproximadamente 1 metro. Aunque suene a excusa, necesitaba la ayuda de Lau. ¿Intento tirar o algo? Por una vez, Coti tiene razón y mucha suerte de que la moto no estuviese medio metro más a la derecha, porque si no, se habría caído en el surco y lo hubiésemos pasado muy, pero que muy mal para sacarla de allí. Ole, pescamos un caracol. Está pegado, ¿eh? Sí. Madre mía. Cuidado, que aquí no pasa nada. Sí. El depósito trasero arreglado. 3.000 vueltas. Ah, es el trasero. De la hostia. De la hostia acabamos de arreglar el depósito trasero. Tras levantar la moto, se me dio por encender el depósito trasero por comprobar si esa inclinación pudiese haber afectado en algo al flujo de la gasolina, pero por alguna razón que desconozco, arrancó y nos permitió subir el camino. Tenemos que seguir indagando para saber cuál es la razón de este problema. Ya la giré. Hoy igual nos quedamos con pocos planos. A ver este invento que estamos probando con la cámara, pero creo que el palo este no va a ser muy estable y no nos va a servir para mucho. Pero a ver si podemos rescatar algún plano interesante y si no volveremos al plano de siempre, trasero. Que tampoco nos va mal, pero este es mejor, yo creo. Y si no, ver si podemos desmontarlo por dentro y anclarlo de arriba en un palo grueso y quitarle el resto. Sí. Puede que no os hayáis dado cuenta de la cara de cansancio que llevo encima. En el momento yo tampoco era consciente. Habíamos estado 3 noches en casa de Joana y en teoría debería estar bien, y con las pilas cargadas, aunque eso no será así. Nos pasará factura a lo largo del día. Ya está con el tanque 2. Sí, vamos a ir con el 2 un poco. Vamos a probar el 2 porque después del golpe del otro día, cuando cayó la moto, Coti le dio un acelerón y con el tanque 2 sí parece que la moto respondió. Entonces, igual es posible. Ya antes había ido mejor. Sí. Yo creo que era lo que me dijo el chico, que igual de tanto tiempo que estuvo sin usar, cogió vacío en el depósito. Por alguna razón, el tanque trasero nos está volviendo locos, porque no sabemos de dónde viene el problema. Oli. ¿Salgo bien por la izquierda? Por este lado sí, y por la izquierda también. Aunque hoy va a ser lo que menos nos preocupe, porque el día va a acabar de un modo inesperado. Pues otro día más, estamos ready para salir. ¡Ole! ¡Volvemos a la ruta! Y hoy además vamos a estar en un sitio bastante peculiar. ¿Qué sitio, Lau? Un sitio donde se cruzan 3 fronteras. 3 fronteras, ¿pero qué fronteras? ¿Nos lo vas a contar o te lo reservas? No sé, ¿qué decís? ¿Me los lo cuento o esperamos a verlo? Mima, ¿cómo estás? Bueno, puedo decir... Sí, cuidado que con la tormenta de la noche... No va bien esta moto, ¿eh? Cambias el tanque.
Sí, pues ayer fue bien, ¿eh? Salimos de Kirstanovo y nos dirigimos hacia el norte. Vamos a hacer noche muy cerquita de la frontera con Lituania. Así que ya os podéis imaginar cuál es la trifrontera en la que vamos a estar hoy. Pues como veis, tuvimos que volver a cambiar al depósito delantero, porque el trasero ayer funcionaba y hoy no. ¿Cambiaste el tanque? Sí. Sí, vamos a tener que hacer más pruebas con el tanque 2 porque nos está dando muchos problemas. Ahora sí. ¡Qué maravilla de sitio! Y qué maravilla de personas, tanto la madre como la hija, que bien nos atendieron. Sí, una maravilla. Y sobre todo haber escapado ayer de la mega ultra tormenta. Viene ahí una buena, ¿no? Sopla que flipa. Ponte ahí. ¡Hola! Vaya viento. No me acerques más. ¿Qué? ¿Al final llueve o no llueve, señor? Caray, ¿eh? Llueve y truena. O sea, más bien está relampagueando. Que no la grabamos mucho porque estábamos dentro de la casita cenando y demás y ya era de noche y no se veía, pero cayó un diluvio. Pero cambia la cosa, ¿eh? Desde 4 paredes que estar así dentro de la tienda de campaña. Que no os podéis imaginar lo que llovió, lo que tronó, lo que relampagueó. Cómo me gustó esta zona de Polonia, ¿eh? Sí, Esta zona de lagos y todo así de caminitos off-road que hay entre los pueblos, muy chulo. sí, recomiendo, si venís en moto por Polonia y vais a pasar por el norte, veniros por esta zona 2-3 días. Podéis hacer un montón de rutas así semi-off-road sencillitas para los principiantes. Supongo que luego las habrá un poco más complicadas para los que ya tienen un poco más de experiencia. Y luego zonas para bañarse y demás, los lagos están increíbles. Y hay campings, ya visteis el camping por menos de 10 euros en el que estuvimos. Pues al final hubo un ligero cambio de planes. Llegamos a este sitio, nos pusimos ahí detrás a comer y estábamos acabando de comer y nos dimos cuenta de que estábamos súper cansados. De hecho, no volví, desde la última conexión que hicimos en la moto, no volvimos a conectar más porque de repente empezamos como a sentirnos agotados, como sin energía. No sé por qué. Paramos en el súper a comprar un par de cosas y de repente caímos en picado. Justo encontramos este sitio, comimos, nos tumbamos en un banquito ahí y nos pusimos a investigar y llegó otro motero más con una tienda de campaña y nos pusimos a charlar con él y nos explicó que este tipo de sitios que ya hay aquí cerca de la frontera con Lituania sí que se puede parar a hacer campamento, así que bueno, pues mira, vamos a aprovecharlo y hoy vamos a quedarnos aquí, que hoy pues tampoco estaba muy planeado a dónde íbamos a dormir y mañana pues ya es el otro día y veremos a ver si tenemos más energías, si buscamos otro sitio como este y seguir descansando o ver qué pasa. No sé si nos estaremos poniendo enfermos, yo llevo unos días un poco mal de la barriga. Hay veces que por tu propia seguridad debes saber identificar cuándo parar. Estamos destrozados hoy. Cuando es así, hay que hacerle caso al cuerpo, relajarse, descansar y disfrutar de los lugares y personas que te vas encontrando. Además, la suerte que tiene Coti, que no os lo dijo antes, es que se va a pegar un chapuzón aquí en el lago. Aquí no te tires de cabeza, que está prohibido. Mira, que como los niños. Pero encogidito, Ahí lo va. Qué feliz es este hombre con un poquito de agua. ¿Qué tal está? ¿Sí? Esto es maravilloso. Estamos aquí con nuestro amigo de Polonia, nuestro amigo de Alemania, compañeros de noche que vamos a pasar aquí. Y estamos comunicándonos entre los tres con los traductores de alemán y de polaco. La tecnología es perfecta. A ver, Chef Coti, ¿qué estás preparando hoy de cena? Es un plato típico polaco, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que se llaman golawki. Es la versión del rollito de primavera polaco y está envuelto en una hoja de repollo. Por dentro lleva carne picada y verduras. Tiene muy buena pinta. Wow, tiene una pintaza. No te cortes. No notáis nada diferente. ¿Tienes algo de frío en la cabeza o qué? Todo bueno. Está bueno. A veces sí que tenemos recompensas, Mira, para ahí qué puesta de sol estamos teniendo. Espectacular.
¿Qué tal estás, Lau? Muy bien, muy relajado. Nos vamos de aquí conscientes de la suerte que hemos tenido, porque ayer no hubiésemos podido hacer ni un solo kilómetro más. Es momento de llenar el tanque y continuar hacia la siguiente frontera. A ver, prueba otra vez. Se ahoga ya al principio, ¿no? ¿Crees que fue peor? Pues con respecto al otro día, sí. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.